Hola, soy Daniela y realizo este video como participación para mi clase de fenómenos de transporte a escala nanométrica y vamos a hablar sobre la dinámica de los fonones. La materia se encuentra en constante movimiento. Aunque no podamos observarlo, dentro de los objetos los átomos sufren diversos fenómenos físicos. En los sólidos existe una dinámica en sus redes que está ligada al movimiento de los núcleos y los electrones más próximos de los átomos. Dicha dinámica se puede describir en términos de las oscilaciones de red, las cuales se conocen como fonones. Los fonones no pueden existir por sí mismos, sino que necesitan que un material sea excitado para manifestarse como moléculas que vibran de una manera específica. Existen dos tipos de fonones, los fonones acústicos, que son los de baja frecuencia, y los fonones ópticos, que son los de alta frecuencia. Recordando que la frecuencia angular representada por omega es igual a 2pi sobre el periodo. La conservación de la energía en el proceso de dispersión donde se crea o absorbe un fonón está dada por la siguiente ecuación, donde E sub índice I es la energía inicial, E sub índice F es la energía final. El signo más corresponde a la creación de fonones, mientras que el signo menos corresponde a la absorción de fonones. H barra omega corresponde a la energía del fonón. La conservación del momento en un proceso de dispersión está dada por la siguiente ecuación, donde K sub índice I es el vector de onda inicial, es decir, la onda incidente, K sub índice F es el vector de onda final, es decir, la onda resultante después de haberse dispersado la energía en la creación del fonón de onda vectorial Q. Los electrones que participan en la dispersión permanecen generalmente en los extremos de la banda de valencia, y debido a que estos obedecen el principio de Pauli, la dispersión siempre se produce desde un estado ocupado inicial I a uno no ocupado final F. La probabilidad de que esta transición ocurra es proporcional a la disponibilidad de estados finales para los electrones, la probabilidad de absorber o emitir un fonón y la fuerza del acoplamiento electrón-fonón. Los estados finales disponibles para los electrones son proporcionales a la densidad del estado final por la probabilidad de que el estado final esté ocupado. Ese 1 que observamos ahí se debe a que en semiconductores la banda de conducción se encuentra vacía. Ahora hablaremos de los factores que influyen en la probabilidad de absorber o emitir un fonón. La densidad del fonón sigue la distribución de Bose-Einstein debido a que no sigue el principio de exclusividad de Pauli. Es decir, para los electrones que pasan de la banda de valencia a la banda de conducción no existe un límite de ocupación de un mismo nivel energético. Entonces, la densidad del fonón se obtiene por medio de la siguiente ecuación, en donde H barra es la constante de Planck que nos ayuda a relacionar la cantidad de energía y la frecuencia asociadas a un cuanto, que se representa por medio de omega. K sub índice B es la constante de Boltzmann que relaciona la energía cinética media de un sistema con la temperatura absoluta del mismo. Una vez conocida esta fórmula, podemos proceder a decir que la probabilidad de absorber o emitir un fonón es proporcional a la densidad del fonón, que es igual a NQ para la absorción y 1 más NQ para la emisión y al acoplamiento electrón-fonón. De este último existen tres mecanismos de acoplamiento importantes en semiconductores que describiremos brevemente a continuación. El primer acoplamiento es el electromagnético. Este es importante solo para semiconductores en los que la distribución de carga tiene signos diferentes en los sitios iónicos vecinos cuando están involucradas dos especies de átomos. Hay que aclarar que el cloruro de sodio solo se usa para fines representativos. El campo eléctrico oscilatorio da lugar a momentos dipolares oscilantes. Estos están asociados al movimiento de los sitios iónicos vecinos a altas frecuencias. Recuerden que las altas frecuencias corresponden a los modos ópticos. Cuando se crean los dipolos, toda la carga eléctrica se reúne en un solo lugar. Esto se relaciona con la zona de Brillouin, que son superficies eléctricas que permiten el paso de energía con cierta longitud de onda. En los gráficos de la parte izquierda podemos observar cómo se comportan los átomos en el centro de la zona de Brillouin.
Se observan altas frecuencias. En el movimiento longitudinal, que es de izquierda a derecha, los átomos de masa más ligera se unen con los más pesados. En el movimiento transversal, que está indicado como TO, podemos observar que los átomos de masa más ligera son desplazados hacia los bordes. Ahora en la imagen de la derecha del borde de la zona de Brillouin podemos observar una disminución de la frecuencia. Además, en el movimiento longitudinal podemos observar que los átomos más ligeros se unen en razón de 2 a 1 con los átomos más pesados. En el movimiento transversal, estos siguen siendo desplazados hacia los bordes. El segundo acoplamiento es el piezoeléctrico. Este es importante en semiconductores iónicos o parcialmente iónicos, ya que los cristales en ellos no tienen simetría de inversión. Las vibraciones ocurren a bajas frecuencias, donde se crean regiones de compresión, que son zonas donde las moléculas se agrupan acercándose mucho entre sí, y rarefacción, que son zonas donde existen relativamente pocas moléculas. Del lado izquierdo podemos observar el comportamiento de los átomos en el centro de la zona de Brillouin en el acoplamiento piezoeléctrico, que, recordemos, ocurre a bajas frecuencias. Por eso observamos ese comportamiento sinusoidal en la onda de desplazamiento del movimiento transversal. Como en el caso anterior, la frecuencia aumentó en el borde de la zona de Brillouin. Sin embargo, aquí, los átomos más pesados son los que se desplazaron hacia los bordes. Por último, pero no menos importante, se encuentra el acoplamiento de potencial de deformación. Está relacionado con la compresión y la rarefacción de los cristales en vibraciones de baja frecuencia. Dichas vibraciones causan cambios de energía en la banda prohibida. Cuando la energía de la banda disminuye, más electrones son capaces de pasar de la banda de valencia, que es su estado inicial, a la banda de conducción, que sería su estado final. Esto es lo que crea esas regiones de compresión y rarefacción, como se puede observar en la imagen de la derecha. A pesar de que los fonones ópticos longitudinales hacen contribuciones muy pequeñas, los fonones acústicos longitudinales son más importantes, y esto se relaciona con el siguiente enunciado. A temperatura ambiente a bajas frecuencias propias del fonón acústico, la energía media del fonón por la frecuencia angular es menor que la energía cinética media del sistema, mientras que para los fonones ópticos de altas frecuencias, la energía media del fonón por la frecuencia angular es mayor que la energía cinética media del sistema. Podemos entonces interpretar de que, debido a que los fonones ópticos superan la energía cinética media del sistema, pueden no demostrar presencia en él. En comparación de los fonones acústicos que, aunque logren vencer la barrera de energía de la banda prohibida, no logran vencer la energía cinética media del sistema. Es por ello que son más importantes. Dispersión electrón-fonón en metales. En el caso de los metales, la dispersión de los electrones está asociada a la interacción electromagnética de los iones con los electrones cercanos. La función de distribución de equilibrio para el electrón que se sigue aquí es la función de distribución de Fermi, que se aplica en este caso debido a que los fonones satisfacen el principio de exclusividad de Pauli. En este caso, la probabilidad de que un estado K esté ocupado por un electrón es de F sub 0K y que esté desocupado es de 1 menos F sub 0K, que se puede interpretar como los sitios desocupados menos los sitios que fueron ocupados. Considerando que hay electrones dispersos fuera del estado K o de nuestro metal, estos también tienen contribuciones tanto en procesos de absorción como de emisión de fonones. Retomando la idea principal de que los fonones existen solo cuando los movimientos de los electrones en la red los generan, entonces estos electrones dispersándose fuera del estado K van a generar fonones. Todo este proceso es dependiente de la temperatura, por ello la temperatura de Debye es importante.
está relacionada con la máxima frecuencia de vibración de un cristal, que a su vez está relacionada con la frecuencia de oscilación de un átomo, que depende de la masa del átomo y las fuerzas con las que se une a sus vecinos. Una red en la que sus átomos se encuentran fuertemente unidos tiene menor probabilidad de deformarse. Por ello, la temperatura de Debye está relacionada con la rigidez. A mayor rigidez, mayor temperatura de Debye. Ahora, haciendo una comparación de los límites de temperatura con la temperatura de Debye, tenemos el primer caso, en el que el límite en la temperatura baja es mucho menor que la temperatura de Debye, entonces se estará dando una dispersión inelástica, es decir, una dispersión de ángulo pequeño. En el segundo caso, en el límite de las temperaturas altas, estas son mucho mayores que la temperatura de Debye. En esta, la dispersión es cuasielástica, es decir, se da una dispersión de ángulo muy grande. Existe un proceso muy importante al momento en que los electrones se dispersan. Estos son los procesos Unclap. Aumentan el rango de los modos de fonación que pueden contribuir a la dispersión de los electrones en los procesos de dispersión electrón-fonón. En un proceso de dispersión normal como el que se ve en el hexágono de la derecha, la onda vectorial K1 más la onda vectorial K2 nos van a dar origen a una onda vectorial K3. Sin embargo, en un proceso Unclap, las dos ondas iniciales son muy grandes, entonces la onda resultante es grande también. Es incluso más grande que la zona de Brillouin, que recordando, solo deja pasar longitudes de onda de cierta energía. Es por ello que esta onda vectorial va a regresar al sentido contrario en el que se dirigía. Al momento de hacer esto, pierde parte de su impulso inicial. Es por ello que la ecuación en un proceso Unclap es igual a K1 más K2 igual a K3 más K, que es el impulso que se perdió. La dispersión fonón-fonón es un proceso dominante en los materiales cristalinos. En este tipo de dispersión, los fonones son dispersados por otros fonones como consecuencia de la anarmonía en el potencial de restauración. Existen dos posibilidades. En la primera, dos fonones se combinan y forman un tercer fonón. En la segunda, un fonón se divide en dos. Dispersión fonón límite. Esta dispersión es importante a bajas temperaturas, en donde la densidad de los fonones es baja. Por ello, la conductividad térmica también es baja. La conductividad térmica de la red sigue la siguiente relación, en donde C sub índice P es la capacidad de calor a presión constante, B sub índice Q es la velocidad del sonido, y lambda sub índice pH es la media de la ruta libre del fonón, es decir, la probabilidad que tiene el fonón de dispersarse hacia cualquier lugar. Las condiciones de dispersión en las superficies ásperas suelen ser difusas, es decir que Q puede ir hacia cualquier lugar. En cambio, en las superficies lisas, solamente Q1 se invierte después de la dispersión. Existen defectos en los semiconductores que van a introducir modos vibracionales localizados en el sitio donde se encuentra un defecto. En el sitio donde ocurre una sustitución de un átomo por otro más pesado, se introduce un modo de baja frecuencia, es decir, atrapan fonones de alta frecuencia y los convierte a fonones de baja frecuencia. Se dice entonces que los defectos funcionan como centros de dispersión estáticos. Si pudiste llegar hasta aquí, felicidades y muchas gracias por ver este video.